En este tutorial se explicarán las tres herramientas de la función What If Analysis en el programa de Excel 2010. En What If Analysis se pueden usar varios conjuntos de diferentes valores en una o más fórmulas para ver todos los diferentes resultados que se pueden obtener. Para hacer esto, se tiene la oportunidad de utilizar tres diferentes herramientas, las cuales son Scenario Manager, Goal-Seek y Data Table, que a continuación se explicarán detalladamente. Scenario Manager te sirve para crear diferentes escenarios. Un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y puede reemplazar de forma automática en las celdas de una hoja de cálculo. Puede crear y guardar diferentes grupos de valores y luego cambiarlos a cualquiera de estos nuevos escenarios para ver los diferentes resultados. Para comprender mejor la opción de Scenario Manager, tomemos como ejemplo una tienda, en donde a la venta de productos tenemos un precio máximo y uno mínimo. En este caso, 600 y 250 de cierta cantidad de artículos. Lo que se quiere lograr es ver en una sola tabla los posibles resultados dependiendo del porcentaje que se venda de esos artículos. Para obtener la cantidad de cobijas que se obtuvieron al máximo precio, en este caso 60%, se multiplican el total de cobijas vendidas por el porcentaje supuesto. El mínimo se obtendrá de la resta del total menos la venta del máximo precio. El total de esta ganancia la podemos encontrar mediante la suma de los productos de la cantidad de cobijas por el precio por unidad. Como queremos saber cuál sería el resultado de las ventas y de la ganancia si el porcentaje de venta máximo aumenta a 70 u 80. Necesitamos usar Scenario Manager. Esta función se encuentra en el menú de Data en la sección de Data Tool en What If Analysis. Al seleccionar la función aparecerá una tabla y ahí crearás los diferentes escenarios que desees. Para hacer esto le picas a Add. Pones el nombre del escenario. Iniciaremos con 70%. En el segundo recuadro va la celda que deseas cambiar. En este caso es la celda que contiene el porcentaje máximo de ventas. Le picas OK. Después aparecerá un recuadro llamado Scenario Values. Ahí va el valor que se colocará en la celda. Repites los pasos anteriores creando todos los escenarios que desees. Al finalizar de crear los diferentes escenarios, te vas a la opción de Summary y Excel te mostrará la tabla con los datos correspondientes a los porcentajes que pusiste. Para observar cómo cambió esto en tu hoja de Excel, regresas a Scenario Manager. Al seleccionar los diferentes escenarios creados y picarle a mostrar, podrás ver los resultados si llegara a cambiar el porcentaje de ventas máximo. Goal-Seek sirve para encontrar el valor que hace falta para llegar a una meta deseada. Como ejemplo tenemos que una señora que está en una dieta y solo debe consumir 3.000 calorías por día. ¿Cuántas calorías debe disminuir para no sobrepasar el límite, como se mencionó anteriormente, de 3.000 calorías? Si en el desayuno son 1.230 calorías, en la comida 900, en la entrecena 150 y en la cena 1.500. El total de calorías que lo podemos encontrar mediante la suma de las calorías de todas las comidas. Para saber cuántas calorías se debe disminuir, podemos encontrar la función de Goal-Seek, que se encuentra en el menú de Data en la opción What If Analysis. Al seleccionar la opción de Goal-Seek, te aparecerá una tabla con diferentes opciones. El primer recuadro se llama Set Cell. En este debe ir la celda donde deseas poner el objetivo. El segundo se llama To Value, que es el valor que se requiere alcanzar, que es 3.000. Y por último, tenemos By Changing Cell, que es donde se coloca la celda que cambiará. En este caso, la de la cena. De esta manera, la señora puede saber cuántas calorías debe disminuir en la cena para obtener su límite de calorías al día.
El resultado es que de 1500 debe bajar 720. Data Table. En lugar de crear diferentes escenarios, puedes crear una tabla de datos para probar rápidamente valores diferentes para las fórmulas. Puedes crear una tabla de datos de una variable o una tabla de datos de dos variables. Comenzaremos con la tabla de datos de una variable. Suponiendo que eres dueño de una tienda de libros y tienes 100 libros almacenados y vendes un porcentaje por el precio más alto de 50 pesos y un porcentaje determinado por el precio más bajo de 20 pesos. En esta celda tenemos que vendes un 60% por el precio más alto y en esta otra se calcula un beneficio total de 3.800 pesos. Una variable Data Table. Primeramente, seleccionas la celda B12 y escribes igual de 10, refiriéndonos a la celda de beneficio total. Escribe los diferentes porcentajes de la columna A. Seleccionas el rango A12, B17. Vamos a calcular el beneficio total si vendes 60% para el precio más alto, 70% para el precio más alto, etc. En la pestaña Data, haz clic en What If Analysis y selecciona Data Table. Haz clic en el cuadro Celda de entrada de columna y seleccione la celda C4. Seleccionamos la celda C4 porque los porcentajes se refieren a la celda C4. Junto con la fórmula de la celda B12, Excel ahora sabe que debe sustituir a la celda C4 con un 60% para calcular la ganancia total. Sustituye a la celda C4 con un 70% para calcular la ganancia total, etc. En conclusión, si vendes el 60% para el precio más alto, se obtiene una ganancia total de 3.800 pesos. Si vendes 70% para el precio más alto, se obtiene una ganancia total de 4.100 pesos, etc. Dos variables Data Table. Para crear una tabla de datos de dos variables se requieren ejecutar los siguientes pasos. Primeramente, se selecciona la celda A12 y escribes igual de 10. Escribe los diferentes beneficios unitarios en la fila 12, 50, 60 y 70. Escribe los diferentes porcentajes de la columna A. Selecciona el rango A12 de 17. Vamos a calcular el beneficio total para las distintas combinaciones de ganancia por unidad y el porcentaje que se vendió por el precio más alto. En la pestaña Data, haz clic en What If Analysis y selecciona la tabla de datos de la lista. Haz clic en el cuadro Celda de entrada de fila y selecciona la celda D7. Haga clic en el cuadro Celda de entrada de columna y selecciona la celda C4. Junto con la fórmula en la celda A12, Excel ahora sabe que debe sustituir a la celda D7 con 50 pesos y la celda C4 con 60% para calcular la ganancia total. Seleccionas OK. En conclusión, si vendes el 60% para el precio más alto en una unidad de ganancia de 50 pesos, usted obtiene una ganancia total de 3.800 pesos. Si vende 80% para el precio más alto en una unidad de ganancia de 60 pesos, se obtiene un beneficio total de 5.200 pesos, y así sucesivamente.